El comedor de la escuela se convirtió en un caos cuando un adolescente con gabardina levantó un rifle y comenzó a disparar. Los estudiantes gritaron y corrieron en pánico. 2 chicas cayeron al instante y en cuestión de minutos, 7 más quedaron heridas en el suelo. Ese joven era Luke Woodham, de tan solo 16 años. Luke nació en 1981 en Pearl, Mississippi. A simple vista, su infancia parecía normal. Pero por dentro, llevaba heridas emocionales que marcarían su adolescencia. Desde niño fue objeto de burlas. Tenía sobrepeso, usaba gafas gruesas, y su madre, Mary Ann, lo vestía con ropa anticuada. Eso lo hacía parecer mayor y le daba un blanco fácil para los abusos. El acoso se volvió parte de su vida. Lo llamaban raro, se burlaban de su aspecto, y en la preparatoria las humillaciones empeoraron. Cada golpe y cada burla aumentaban su resentimiento. Cuando estaba en 6º grado, sus padres se divorciaron. Luke se culpó a sí mismo y cayó en depresión. Su madre trabajaba largas horas y él se sentía solo incluso dentro de su propia casa. En la escuela tampoco le iba bien. Repitió 9º grado y escribió relatos perturbadores en los que hablaba de maestros, directores y hasta de quitarse la vida. Aquellos escritos reflejaban una mente oscura y llena de rabia. Hubo un momento en el que pareció encontrar un poco de luz. Comenzó a salir con una chica llamada Christina Menefee. Para Luke, ella era todo. Pero cuando la relación terminó, quedó destrozado. Dejó de comer, no podía dormir y hasta pensó en terminar con su vida. Más tarde diría que esa ruptura fue una de las razones por las que buscó venganza. En medio de su aislamiento, conoció a Grant Boyett, un joven mayor y carismático que lideraba un pequeño grupo llamado The Cross. Se presentaban como outsiders, usaban símbolos satánicos, hablaban del ocultismo y mezclaban lecturas extrañas de filosofía y nihilismo. Boyett le hizo creer a Luke que entendía su dolor, pero en realidad lo manipulaba para llevarlo hacia la violencia. Uno de los signos más perturbadores de su deterioro fue lo que hizo con su propio perro, Sparkles. Junto a otro miembro de The Cross, lo lastimó hasta acabar con su vida. Luego escribió en su diario sobre eso, mostrando que había perdido toda empatía. El grupo comenzó a hablar de planes más grandes: incendios, cortar líneas telefónicas e incluso atacar la escuela. Hasta fantaseaban con huir a México y luego a Cuba. Quizá no eran planes realistas, pero Luke se aferró a ellos. La noche del 30 de septiembre de 1997, Luke le confesó a un miembro del grupo: «Voy a acabar con mi mamá en la mañana». Y al amanecer cumplió su palabra. Cortó las líneas telefónicas de su casa, tomó un cuchillo y un bate de béisbol y atacó brutalmente a su madre Mary Ann. Con solo 16 años, acabó con la vida de la mujer que lo había criado. Después tomó su coche y condujo hasta la preparatoria Pearl. Debajo de su gabardina llevaba un rifle Marlin .30-30. A las 8:06 de la mañana entró al comedor escolar. Su primer objetivo fue Christina Menefee, su exnovia. Disparó a quemarropa, acabando con su vida al instante. Para él, esto no fue al azar. Era venganza. Inmediatamente después, disparó contra Lydia K. Dew, otra estudiante que estaba junto a Christina. Ella también murió. El pánico se apoderó del lugar, gritos, carreras y estudiantes heridos por las balas de Luke. En total, 7 más resultaron heridos. ¿Por qué atacó a otros además de Christina? Sus escritos dan pistas. Decía que la vida era la broma más cruel. En su mente, era un ajuste de cuentas contra todos los que lo habían ridiculizado. El tiroteo terminó cuando el subdirector Joel Myrick intervino. Él guardaba una pistola calibre .45 en su camioneta. La tomó, desarmó a Luke y lo retuvo hasta que llegó la policía. Sin él, la tragedia habría sido aún peor. Tras su arresto, Luke se mostró sorprendentemente calmado. Declaró que lo había hecho porque la amaba y a ella no le importaba, refiriéndose a Christina. También admitió haber entregado un manifiesto a un compañero, donde explicaba cómo la sociedad lo había empujado y cómo él estaba respondiendo. En los interrogatorios, confesó que las heridas en su mano eran de cuando atacó a su madre. Los oficiales quedaron impactados por la frialdad de sus palabras. Luke enfrentó 2 juicios, uno por el asesinato de su madre y otro por la masacre en la escuela. Su defensa alegó locura, pero los jurados lo rechazaron.
El 5 de junio de 1998 fue declarado culpable por la muerte de su madre y sentenciado a cadena perpetua. Más tarde, el mismo día, también fue condenado por el asesinato de Cristina y Lidia, además de los 7 estudiantes heridos. La sentencia: 3 cadenas perpetuas más 140 años de prisión. Su primera posibilidad de libertad condicional será en 2046, cuando tenga 65 años. En la corte, ofreció una disculpa breve. Lo siento por la gente que maté y por los que herí. Si me hubieran podido dar la pena capital, la merezco. Luego, al salir de la sala, murmuró: ahora voy al cielo. Todo pasa por una razón, es la voluntad de Dios. El siguiente caso es el de un chico de 14 años con un coeficiente intelectual de genio. Entonces, ¿por qué usó esa inteligencia? Para destruir a su propia familia. Paris Lee Bennett nació en 1993, en Illinois. Creció en una familia marcada por problemas que venían de años atrás. Su madre era Charity Bennett, también conocida como Charity Lee. Ella misma había tenido una infancia difícil. Creció creyendo que su propia madre había quitado la vida a su padre, aunque un tribunal la declaró inocente. Esa sombra afectó a Charity y también influyó en la forma en que crió a Paris. Con los años, Charity luchó contra la dependencia y las recaídas. Justo en los meses previos a la tragedia, su adicción regresó y eso pareció golpear con fuerza a Paris. Alimentó su enojo y resentimiento. La noche del 4 de febrero de 2007, mientras se transmitía el Super Bowl y Charity trabajaba, Paris convenció a la niñera de salir de la casa. Cerca de las 11:30 de la noche, entró en la habitación de su hermana menor. Ella, de solo 4 años, la atacó mientras dormía. Primero la agredió de manera íntima, luego la asfixió y finalmente le causó 17 profundas heridas con un objeto punzante. Ella no sobrevivió. Después, Paris no llamó de inmediato al 911. Primero habló durante 6 minutos con un amigo de la escuela. Solo después marcó a emergencias. En esa llamada dijo haber visto a ella como un demonio con cabeza de calabaza. Fingió seguir las instrucciones de RCP, pero en realidad caminaba de un lado a otro, contando en voz alta, sin ayudarla. El caso fue juzgado en un tribunal juvenil. La ley de Texas no permite que un niño de 13 años sea juzgado como adulto en ese tipo de delito. Paris se declaró culpable y recibió la máxima sentencia juvenil, 40 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 20. A los 19 años fue trasladado a una prisión de adultos. Hoy sigue detenido. Podrá solicitar su primera libertad condicional en febrero de 2027. Si le es negada, su fecha final de salida sería en 2047. Psiquiatras lo evaluaron y describieron en él rasgos de trastorno antisocial de la personalidad. Varios reporteros lo llamaron sociópata. Algunos expertos dudan de que pueda cambiar. Charity, pese a su dolor, al principio mantuvo contacto con Paris, pero con el tiempo dejó de visitarlo. Explicó que lo hacía porque lo consideraba un peligro para ella y para su hijo menor, Phoenix. En una carta escribió: «Por fin acepté que está bien amarlo como a mi hijo, pero realmente detestar al hombre en que se convirtió». También cerró la fundación Ella, creada en memoria de su hija, diciendo que ya había cumplido su propósito. ¿Por qué Paris esperó 6 minutos antes de llamar a emergencias? Ese retraso sugiere que no actuó en un impulso, sino de forma calculada. Tal vez quería que el impacto fuera aún más doloroso para los demás. Charity también escribió que las heridas fueron lentas y metódicas, no desesperadas. El propio Paris le dijo a los detectives que apuñalar a ella se sintió como cortar un colchón o un malvavisco. Barry Dale Lukaitis nació en 1981 en el estado de Washington. A simple vista parecía un chico normal. Sus maestros lo describían como inteligente y callado, aunque algo torpe en lo social. Pero en casa, la situación era muy distinta. Sus padres, Joanne Phillips y Terry Lukaitis, tenían un matrimonio en crisis a mediados de los 90. Joanne descubrió que Terry le era infiel. Eso la hundió en depresión y empezó a apoyarse en Barry más de lo que una madre debería. Llegó a hablar con él como si fuera su pareja, compartiéndole pensamientos oscuros. Unos días antes del ataque, Joanne le dijo algo que lo marcó:
les sugirió que ambos terminaran con sus vidas juntos el día de San Valentín. Imaginen lo que significa que una madre le diga eso a un hijo de 14 años. En la escuela, Barry también sufría. Era listo, pero aislado. No era atlético, y sus compañeros se burlaban de su ropa, de sus gafas y hasta de los problemas de su familia. Uno de los que más lo molestaba era Manuel Vela Jr., un chico al que Barry mencionó después como uno de sus motivos para actuar. Además, Barry consumía contenido perturbador. Entre sus cosas, la policía halló la novela Rage de Stephen King, donde un alumno mata a su profesor de álgebra. También había visto el video de Pearl Jam, Jeremy, que muestra a un chico acosado, vengándose en clase. Esas influencias, sumadas al bullying y la tensión en casa, se mezclaron con sus problemas de salud mental no tratados. El 2 de febrero de 1996, una tormenta de nieve retrasó la escuela 2 horas. Barry aprovechó. Robó armas del baúl de su padre. Un rifle de caza .30-30, un revólver calibre .22 y una pistola semiautomática .25. Ocultó todo bajo un largo abrigo negro. En la quinta hora, en la clase de álgebra, sacó el rifle y comenzó a disparar. Sus primeros blancos fueron Manuel Vela Jr. y Arnold Arnie Fritz, ambos de 14 años. Murieron al instante. Luego disparó a Natalie Hintz, de 13, hiriéndola en el brazo y el abdomen. Ella logró sobrevivir. Después apuntó a su maestra, Leona Caires, de 49 años, quien escribía en el pizarrón. Una bala le atravesó el pecho y cayó sin vida. El aula se llenó de gritos y los alumnos se escondieron bajo los escritorios. Por unos minutos aterradores, Barry controló la clase con las armas. Testigos dijeron que algunas de sus frases sonaban ensayadas, como si hubiera planeado ese momento. Fue entonces cuando entró el entrenador de gimnasia, John Lane, que había escuchado los disparos. Se ofreció como rehén y en un momento clave se abalanzó sobre Barry, arrebatándole el rifle. Con ayuda de los estudiantes, lo redujo hasta que llegó la policía. El ataque duró apenas unos minutos, pero dejó 3 muertos, una sobreviviente herida y una comunidad entera traumatizada. ¿Por qué lo hizo? Barry dijo después que solo quería atacar a Manuel y que lo demás fue un accidente. Los investigadores no lo creyeron. Había planeado con cuidado. Eligió un día con rutinas fijas, robó varias armas y las ocultó bajo su abrigo. Eso no era un impulso. Los psiquiatras no coincidían sobre su diagnóstico. La defensa habló de depresión, bipolaridad y delirios. La fiscalía lo describió con un trastorno depresivo persistente. Todos coincidieron en que estaba muy perturbado. La comunidad pedía justicia y Barry fue procesado como adulto. En 1997, con 16 años, un jurado lo declaró culpable de múltiples cargos de homicidio y secuestro agravado. Recibió 2 cadenas perpetuas más 205 años, sin posibilidad de libertad. Años después, en 2012, la Corte Suprema de EEUU dictaminó que las condenas obligatorias de cadena perpetua para menores eran inconstitucionales. Eso permitió revisar su caso. En 2017, Barry, ya de 36 años, volvió a la corte. Pidió perdón a las familias, admitió que actuó por miedo, enojo y celos, y reconoció que debió haber buscado ayuda. Natalie Hintz, la sobreviviente, habló frente a él, contando sus cicatrices de por vida, pero diciendo que lo perdonaba. El juez finalmente lo condenó a 189 años de prisión. Aunque técnicamente era menos, seguía siendo una sentencia de por vida. Hoy, Barry ha pasado más de media vida en la cárcel. Se graduó con un título universitario, trabajó como asistente de maestros y hasta pensó en estudios de posgrado, pero nada borra lo ocurrido en ese salón de clases en 1996. El siguiente caso es aún más perturbador. ¿Cuánto dolor puede soportar un niño antes de decidir que la destrucción es la única salida? Evan Ramsey nació en 1981 en Anchorage, Alaska. Su infancia se quebró demasiado pronto. Cuando tenía 7 años, su padre fue arrestado tras un enfrentamiento con la policía. Poco después, su madre cayó en el alcoholismo. Eso dejó a Evan y a sus hermanos sin un hogar estable. Y como si fuera poco, la casa familiar terminó incendiada. Los niños fueron enviados a hogares de acogida,
Pero para Evan, aquel sistema no fue seguro, se convirtió en otra pesadilla. Entre 1988 y 1990, y uno pasó por 11 hogares distintos. Cada mudanza era otra pérdida. Menos estabilidad. En uno sufrió abusos. En otro, según contó su hermano, los demás niños recibían dinero para golpearlo como si fuera un juego. Estas experiencias lo marcaron profundamente. A los 10 años ya intentó quitarse la vida. No lo logró, pero mostraba el dolor inmenso que llevaba por dentro. Finalmente llegó a Bethel, una comunidad remota de Alaska, donde una madre de acogida se convirtió en su tutora legal. Parecía que tendría un poco de estabilidad, pero el pasado seguía pesando. Luchaba con depresión y con la idea de que todos lo rechazaban. Creía firmemente que el mundo estaba en su contra. En la secundaria Bethel regional, la situación empeoró. Sus compañeros lo ridiculizaban y lo llamaban Screech, como un personaje torpe de televisión. Para un chico que ya se sentía abandonado, la escuela era otro campo de batalla. Buscando aceptación, Evan empezó a juntarse con un pequeño grupo de jóvenes mayores. Ellos lo influenciaron negativamente, lo animaban a alimentar su rabia y hasta le enseñaron a usar una escopeta Mossberg calibre 12, cómo sostenerla, cargarla y disparar. ¿Ese fue el detonante? ¿Se pudo haber evitado si alguien hubiera tomado en serio las señales? Maestros y compañeros admitieron después que escucharon a Evan hablar de planes destructivos, pero nadie lo creyó. Hoy, esas advertencias suenan escalofriantes. Una mañana helada de febrero, Evan, con apenas 16 años, subió al autobús escolar con la escopeta escondida bajo la ropa. Todo parecía normal, pero al entrar al colegio, todo cambió. En el área común se dirigió hacia Josh Palacios, un estudiante de 15 años con quien había tenido problemas. Lo consideraba alguien que lo había humillado. Levantó la escopeta y disparó. Josh cayó y más tarde murió por las heridas. 2 estudiantes más fueron alcanzados, pero sobrevivieron. El ruido desató el pánico. Estudiantes y maestros corrieron por los pasillos, algunos se escondieron bajo las mesas, otros huyeron por las puertas. En medio del caos apareció la profesora de arte, Reine Azanas. Vio a Evan con el arma e intentó calmarlo, suplicándole que se detuviera. Por un instante pareció escucharla, pero disparó al techo y se dirigió hacia la oficina principal. Allí se encontró con el director Ron Edwards, a quien Evan ya había mencionado en escritos como un objetivo de su resentimiento. Le disparó 2 veces, una en la espalda y otra en el hombro. El director murió en el lugar. La policía llegó en cuestión de minutos. Evan aún caminaba por los pasillos con la escopeta. Incluso alcanzó a disparar contra los agentes, pero el enfrentamiento fue breve. En un momento apuntó el arma hacia su propio mentón, como si fuera a quitarse la vida. Sin embargo, dijo: «No quiero morir». Dejó el arma en el suelo y se entregó. Ese detalle resultó clave. Su plan de provocar a la policía para que lo matara había fallado. Aunque decía querer morir, cuando llegó el momento, eligió vivir. ¿Por qué actuó así? La razón inmediata fue la venganza. Años de bullying, rechazo y humillación. En su cuarto encontraron una carta donde escribía que estaba cansado de cómo lo trataban, que odiaba su vida y que planeaba herir a otros y a sí mismo. Allí nombraba al director como uno de sus objetivos. La carta mostraba a un adolescente desesperado, convencido de que atacar sería su forma de castigar y al mismo tiempo de escapar de su dolor. Pero en el último instante, en vez de quitarse la vida, se rindió. Sus abogados alegaron que nunca quiso matar, que su intención era solo provocar a la policía para que lo abatieran. Lo llamaron suicidio por policía. Pero el hecho de haber elegido a sus víctimas y asesinado al director debilitó esa defensa. El jurado escuchó los argumentos. La fiscalía dijo que Evan actuó con total intención. Entrenó con el arma, eligió sus blancos y siguió un plan. El jurado estuvo de acuerdo. En abril de 1998 fue declarado culpable de 2 homicidios en primer grado, un intento de homicidio y 15 cargos por causar lesiones. El 2 de diciembre de ese mismo año, el juez Mark I. Wood lo condenó a 210 años de prisión. Años más tarde, en apelación, uno de los cargos fue anulado y la sentencia se redujo a 198 años. Según la ley de Alaska,
debe cumplir 66 años antes de poder aspirar a libertad condicional. Eso significa que tendría 85 años en 2066, cuando podría ser considerado para salir. Primero fue enviado a la prisión de máxima seguridad Spring Creek y luego al complejo correccional Wildwood. En vez del final rápido que decía buscar, ahora enfrenta décadas tras las rejas. En 2017, en el 20º aniversario de la tragedia, habló desde prisión. Aseguró que estaba arrepentido, que en ese entonces solo buscaba una salida y que desearía poder deshacer lo que hizo. Dijo que era joven, confundido y que no entendía realmente lo que significaba apretar un gatillo. Pero los lamentos no cambian lo ocurrido. 2 personas perdieron la vida y toda una comunidad quedó marcada para siempre. El siguiente caso también involucra a un estudiante, uno que parecía querido, pero que escondía luchas internas. A diferencia de Evan Ramsey, este joven era aún más pequeño. Tenía solo 13 años cuando llevó un arma a su salón de clases. Nathaniel R. Brazil nació en 1986, en Florida. Fue criado por su madre, Polly Powell. Su infancia no fue fácil. Su madre mantenía relaciones marcadas por el consumo excesivo de alcohol y la violencia doméstica. La policía acudía con frecuencia a su hogar. Brazil diría después que no entendía del todo lo que ocurría y que no siempre lo presenciaba directamente. En la escuela se mostraba educado y agradable. Tocaba en la banda escolar. En diciembre de 1999 fue nombrado estudiante del mes. Pero durante 7º grado, sus calificaciones cayeron. Empezó a temer que no podría seguir fingiendo ser un buen estudiante. En una carta a un maestro insinuó pensamientos suicidas y terminó escribiendo: «No creo que vaya a 8º grado. Si voy a 8º, quizá mi maestro», dejando la frase inconclusa. El 26 de mayo del año 2000, último día de clases, el joven de 13 años fue suspendido por lanzar globos de agua. Regresó a casa. Allí tomó una pequeña pistola Raven calibre .25 que estaba guardada en una lata de galletas en la casa de un hombre al que llamaba su abuelo, aunque no lo era biológicamente. Después volvió a la escuela intermedia Lake Worth, en Florida. En el plantel le dijo a un consejero que tenía un arma. Añadió: «Miren, voy a salir en todas las noticias». De vuelta en clase, pidió hablar con 2 compañeras. El profesor Barry Grunau se lo negó. En ese momento, Nathaniel sacó el arma. El disparo alcanzó la cabeza del maestro. Brazil fue procesado como adulto, enfrentando un cargo mayor por causar la pérdida de la vida de otra persona, además de un cargo separado por apuntar con un arma a otro docente. La fiscalía alegó que el acto fue planeado. La defensa sostuvo que el disparo fue accidental, porque Nathaniel pensaba que el seguro estaba activado. El jurado lo declaró culpable de homicidio en 2º grado, es decir, sin premeditación, y también del cargo por amenazar con el arma a otro maestro. Cuando se leyó el veredicto, Brazil, que hasta entonces había permanecido tranquilo, se inclinó hacia su abogado y murmuró: «No está tan mal». Más tarde, lejos del público, rompió en llanto. El caso abrió una pregunta inquietante. ¿Cómo un alumno visto como educado y apreciado por sus maestros pudo llevar un arma a la escuela? La respuesta muestra cómo el dolor privado de un niño puede permanecer oculto hasta que estalla de repente. En julio de 2001, con 14 años, Brazil compareció ante el juez Richard Wennett en West Palm Beach. Vestía un uniforme rojo brillante y estaba esposado. Mostraba muy poca emoción. Según la ley de Florida, el uso de un arma implica una pena mínima obligatoria de 25 años. El juez lo sentenció a 28 años de prisión. También le impuso 2 años de arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional tras su liberación. Se le acreditaron los 428 días que ya había cumplido. Durante la audiencia de sentencia, Nathaniel habló por primera vez de remordimiento. «Las palabras no pueden explicar lo arrepentido que estoy, pero son lo único que tengo». Dijo además que nunca quiso lastimar a su maestro. La fiscalía lo había descrito como alguien decidido a matar, pero el jurado evitó una condena de cadena perpetua. Hoy, Brazil sigue preso en el anexo del Instituto Correccional Wakuya. Su fecha proyectada de liberación es el 18 de mayo de 2028. Mientras cumple condena, obtuvo su GED y una certificación como asistente legal. El próximo caso muestra cómo un adolescente aislado, de solo 16 años,
se volvió brutal dentro de su propio hogar. Si encuentras valiosas estas historias, considera suscribirte. Daniel Petrick nació en 1991 y creció en Wellington, Ohio, junto a su familia en Brighton Township. Su padre, Mark Petrick, era pastor pentecostal en la iglesia New Life Assembly of God, mientras que su madre, Susan, a quien llamaban Sue, mantenía un hogar cariñoso. Quienes conocieron a Daniel lo describían como un chico amigable, un estudiante promedio al que le gustaba la Biblia. Nada parecía indicar señales de peligro, pero un accidente de snowboard lo dejó con una lesión grave en la columna y una infección que lo obligó a pasar casi un año en casa. Durante ese tiempo, un amigo le presentó la saga de videojuegos Halo. Daniel se volvió adicto, jugando de 7 a 18 horas seguidas. Su padre, preocupado, prohibió los juegos violentos y guardó el disco de Halo 3 junto con su pistola Taurus 9M en una caja fuerte. El 20 de octubre de 2007, una semana después de que sus padres le quitaran el juego, Daniel usó la llave de su padre para abrir la caja fuerte. Sacó el disco y la pistola cargada. Esa misma tarde, alrededor de las 7, se acercó por detrás de sus padres, que estaban en el sofá, y les dijo en voz baja: «Cierren los ojos, tengo una sorpresa». Acto seguido, disparó. Su madre murió al instante. Su padre fue herido en la cabeza y quedó con secuelas graves. Después, Daniel intentó simular que había sido un acto de su propio padre, colocando el arma en su mano. Pero su hermana Heidi llegó antes de lo esperado y descubrió lo sucedido. Daniel escapó en la furgoneta familiar, llevando solo el disco de Halo 3, aunque fue arrestado poco después. El juicio se llevó a cabo en diciembre de 2008 sin jurado, solo ante el juez James Burge. Daniel lloró en la sala. Su padre aseguró que su hijo estaba arrepentido, aunque Daniel mismo nunca explicó claramente por qué lo hizo. La fiscalía afirmó que el crimen fue planeado. La defensa alegó que Daniel había desarrollado una adicción a los videojuegos que le hacía confundir la realidad con la ficción, creyendo que, en la vida real, también hay reinicios. Pero el juez rechazó esa idea, diciendo que el crimen había sido calculado y que no podía reducir su responsabilidad. Daniel fue declarado culpable de homicidio agravado, intento de homicidio y manipulación de pruebas. En 2009, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 23 años, la pena mínima posible por su edad. Hoy cumple condena en la prisión de Grafton. Su primera audiencia de libertad condicional está prevista para septiembre de 2030. Un chico que alguna vez compartía béisbol e historias bíblicas con su familia terminó cometiendo un crimen que sacudió a toda su comunidad. ¿Fue la adicción a los videojuegos violentos, el dolor y la soledad de su recuperación, o algo más profundo? Las preguntas siguen abiertas. Sarah Marie Johnson nació en 1987 y creció en Bellevue, Idaho. Tenía apenas 16 años cuando comenzó la historia que cambiaría su vida para siempre. Era rubia, atlética, jugaba voleibol y hacía porras en la preparatoria Wood River High School en Hailey. A simple vista, parecía una adolescente común y con una vida estable. Sus padres eran Alan Scott Johnson, de 46 años, contratista de construcción, y Diane Johnson, de 52, ama de casa. Ambos eran muy conocidos en el pueblo. Sarah también tenía un hermano mayor, Matt, que ya vivía por su cuenta. El conflicto comenzó cuando Sarah inició una relación con Bruno Santos, un joven de 19 años que había emigrado de México. Sus padres no aprobaron la relación. Lo consideraban demasiado mayor para ella. Le prohibieron verlo y la castigaron. Para Sarah, esa prohibición fue insoportable. Sentía que no podía vivir sin él. La mañana del 2 de septiembre de 2003, alrededor de las 6:20 a.m., Sarah entró al apartamento de huéspedes que estaba detrás de la casa familiar. El inquilino, Mel Spiegel, no estaba allí. En ese lugar había un rifle Winchester 260 y 4 de cerrojo, y Sarah tenía llave. Lo tomó, lo cargó y entró en la habitación de sus padres. Su madre aún estaba en la cama. Sarah levantó el rifle y disparó a corta distancia. Diane murió al instante por la herida en la cabeza. Su padre, Alan, salió del baño al escuchar el disparo. Sarah le apuntó y disparó de nuevo. El proyectil impactó en su pecho. Alan caminó unos pasos hacia el pasillo antes de desplomarse. La escena era brutal. Paredes y techo
cubiertos de manchas rojas. Luego, Sarah intentó encubrir lo ocurrido. Disparó usando una bata rosa al revés y guantes. Después, arrojó la bata y los guantes a la basura. Pero los forenses hallaron residuos de pólvora en ellos y ADN que coincidía con Sarah. Los vecinos recordaron haber escuchado 2 disparos y vieron a Sarah afuera diciendo que alguien había matado a sus padres. Sin embargo, notaron algo extraño. Estaba demasiado tranquila, con el cabello perfectamente arreglado. Ese mismo día incluso fue a la práctica de voleibol, como si nada. La policía no creyó la versión del intruso desconocido. Amistades de Sarah contaron que discutía con su madre por Bruno. Para los fiscales, el motivo era claro. Quería quitar a sus padres del camino para seguir su relación. En 2005, comenzó el juicio en el condado de Ada. Sarah, sentada en la mesa de la defensa, parecía una niña. Los fiscales mostraron la bata, los guantes, el rifle y el análisis de ADN. Dijeron que no fue un arranque, sino un acto planeado. La defensa intentó sembrar dudas con unas huellas dactilares en el rifle y en las balas que no pertenecían ni a Sarah ni al inquilino. Alegaron que la investigación había sido apresurada, pero el jurado creyó en la evidencia forense. El 16 de marzo de 2005, Sarah fue declarada culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado con agravante de arma de fuego. La condena: 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 15 años adicionales. Tenía solo 18 años cuando escuchó la sentencia. Sarah apeló varias veces, argumentando que sus abogados habían fallado y que las huellas sin identificar debían revisarse de nuevo. Pero todas sus apelaciones fueron rechazadas. En 2008, la Corte Suprema de Idaho confirmó la condena. Hoy, Sarah sigue cumpliendo su condena en el Pocatello Women's Correctional Center de Idaho. Un caso que muestra cómo una relación prohibida, la presión adolescente y decisiones desesperadas terminaron en una tragedia que marcó a toda una comunidad. Melinda Loveless fue la más joven de 3 hermanas. Nació en 1975. Sus padres eran Marjorie y Larry Loveless y vivían en New Albany, Indiana. Su infancia estuvo marcada por un hogar inestable. Su padre, Larry, tenía conductas muy perturbadoras. A veces se ponía la ropa interior de su esposa e hijas, era extremadamente celoso y violento, y llegó incluso a trabajar un corto tiempo como policía. Tras su paso por Vietnam, su comportamiento empeoró aún más, haciendo que la familia viviera en un ambiente de miedo constante. Durante un tiempo acudieron a la iglesia bautista de Graceland, donde Larry incluso fue predicador laico, pero sus abusos y conductas inaceptables terminaron sacándolos de la iglesia, y la familia cayó en alcoholismo y peleas continuas. La infancia de Melinda estuvo llena de secretos, caos y dolor. Este trasfondo no justifica lo que ocurrió después, pero ayuda a entender parte de su historia. En la noche del 10 de enero de 1992, Melinda, de 16 años, junto con Laurie Tackett, 17, Hope Rippey, 15, y Tony Lawrence, 15, engañaron a Shanda Shatter, de apenas 12 años, haciéndole creer que iba a ver a su amiga Amanda Hebrin. Una vez dentro del auto, Melinda sacó un objeto punzante y comenzó a amenazar a Shanda. La llevaron a un lugar abandonado conocido como el Castillo de las Brujas, cerca de Madison, Indiana. Allí la obligaron a quitarse casi toda su ropa, la golpearon, la hirieron en la boca e incluso intentaron cortarle el cuello. Creyendo que había muerto, la metieron en la cajuela del auto. Pero minutos después, escucharon sus gritos. La violencia continuó hasta que la llevaron a un camino apartado de grava, donde la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Melinda regresó y le echó más gasolina, asegurándose de que no quedara con vida. Luego, increíblemente, el grupo se fue a desayunar a un restaurante de comida rápida, bromeando sobre lo sucedido. A la mañana siguiente, cazadores encontraron los restos de Shanda. Poco después, Tony Lawrence confesó todo a la policía, y en menos de 48 horas, las 4 adolescentes fueron arrestadas. El caso pasó a tribunales de adultos. Todas aceptaron acuerdos para evitar la pena máxima. Melinda Loveless y Laurie Tackett recibieron 60 años de prisión. Hope Rippey obtuvo 60 años con 10 suspendidos, reducidos luego a 35. Y Tony Lawrence, por cooperar, fue sentenciada a 20 años. Melinda apeló, alegando juventud, salud mental
y fallos en su defensa. Pero en 1994, la Corte Suprema de Indiana mantuvo la condena. Finalmente, tras cumplir más de 26 años en prisión, Melinda fue liberada el 5 de septiembre de 2019. Tackett salió en 2018, Rippey en 2006 y Lawrence en el año 2000. En 2025, Melinda Loveless tiene 49 años y vive bajo supervisión de libertad condicional. La madre de Shanda, Jack Bout, creó una beca en honor a su hija y apoyó un programa de entrenamiento de perros en prisión en el que Melinda participó. Estas decisiones generaron gran debate público, pues muchos no entendían cómo podía mostrar compasión hacia quienes habían destruido su vida. La mañana del 4 de diciembre de 1986, un chico de apenas 14 años llamado Christopher Hans entró armado a la escuela secundaria Fergus High School en Lewistown, Montana. Llevaba una pistola en la mano. Estaba furioso por una mala calificación en francés y quería vengarse de la maestra a la que culpaba, pero esa maestra, Lavonne Simonfi, no estaba ese día. En su lugar, una sustituta llamada Henrietta Smith daba la clase. Christopher entró al aula de todas formas y disparó a quemarropa contra Smith. Ella no sobrevivió. Al huir, disparó más veces en los pasillos y fuera del edificio. El subdirector John Moffat y 2 estudiantes resultaron heridos. Finalmente, Christopher corrió hasta su casa. La policía rodeó la vivienda y fueron sus propios padres quienes lo entregaron a los agentes. Para una comunidad tranquila como Lewistown, aquello fue un verdadero shock. En 1986, algo así era prácticamente impensable. Un adolescente causando tanto daño por una simple nota escolar. Investigadores descubrieron después que Christopher llevaba días planeando el ataque. Sus compañeros ya habían escuchado amenazas contra la profesora de francés. Cuando ella no estaba, descargó su furia contra la sustituta. Hans era estudiante de primer año en Fergus High. Los registros de la época muestran pocos detalles de su vida personal. No tenía antecedentes criminales importantes ni un historial largo de violencia. El caso se centró más en su estado mental y la preparación previa al ataque. La motivación fue simple pero devastadora: venganza por una mala nota. Aunque su objetivo era la maestra de francés, decidió disparar incluso cuando ella no estaba. Ese detalle fue clave para que los fiscales concluyeran que había actuado con intención clara. Fue arrestado ese mismo día. Enfrentó cargos gravísimos: homicidio intencional por la muerte de Henrietta Smith, intento de homicidio contra el subdirector Moffat y 2 cargos de felonía por las heridas a los estudiantes. Aunque solo tenía 14 años, el Tribunal Juvenil aprobó transferir su caso a un tribunal de adultos, considerando la gravedad y la planificación del crimen. La Corte Suprema de Montana confirmó esa decisión en 1988. La defensa intentó argumentar que sufría un trastorno mental. Los especialistas diagnosticaron un grave trastorno de conducta y rasgos esquizotípicos, pero concluyeron que sí tenía capacidad para actuar con conocimiento y propósito al momento de disparar. En mayo de 1988, Christopher se declaró culpable de los 4 cargos. Un mes después, fue sentenciado a más de 200 años de prisión. 100 por homicidio, otros 100 por intento de homicidio, y condenas adicionales por los estudiantes heridos. El juez lo clasificó como delincuente peligroso, lo que hacía más difícil cualquier posibilidad de libertad anticipada. A lo largo de los años, Christopher apeló y buscó reducciones, pero todas fueron rechazadas. Pasó décadas en prisión hasta que, en 2015, la Junta de Libertad Condicional aprobó su salida. Fue liberado bajo palabra en junio de ese año y, según informes, en 2018 vivía en Nebraska cumpliendo su libertad condicional. El asesinato de Henrietta Smith dejó un dolor profundo en su familia y en toda la comunidad escolar. El subdirector Moffat sobrevivió y con el tiempo habló públicamente sobre cómo aquel día marcó su vida y la de tantos otros.